Bobby Patterson se aferró a la lonchera de madera, el último regalo de su esposa, mientras el 12º rechazo del mes destrozaba la poca esperanza que le quedaba. El estacionamiento de Whitmore Industries se extendía interminablemente ante su camioneta oxidada. De repente, la puerta del copiloto se abrió de golpe. Una mujer con un traje de $1000 entró desplomada, con sus tacones de diseñador resonando contra sus desgastadas alfombrillas. Su cabello rubio, perfectamente peinado, estaba despeinado. El rímel corría por sus mejillas de porcelana. Sus dedos con manicura temblaban al sujetar una fotografía descolorida. «Cállate y conduce», ordenó, con la voz quebrada como un cristal. «No hagas preguntas. Solo por favor». A Bobby se le cortó la respiración. Esos ojos, verde esmeralda, desbordantes de pánico, despertaron algo profundo en su memoria, algo imposible, algo que murió hace 20 años en un incendio que se lo llevó todo. La mujer a su lado era idéntica a su hermana pequeña, Lexi. Pero Lexi estaba muerta. Los dedos de Bobby se aflojaron sobre el volante mientras la mujer a su lado se deshacía en sollozos silenciosos. Sus hombros temblaban bajo la costosa tela de su chaqueta. La fotografía que tenía en las manos parecía arrugada y desgastada, como algo que hubiera llevado consigo durante años. Sin pensarlo, Bobby metió la mano en la guantera y sacó una servilleta arrugada del restaurante Murphy's. Se la ofreció en silencio. La mujer levantó la vista. Sus ojos verdes estaban llenos de lágrimas, lo que le oprimió el pecho con un dolor que no había sentido en décadas. «Gracias», susurró, con la voz ahora suave y quebrada. El tono autoritario de momentos antes se había desvanecido por completo. «¿A dónde necesitas ir?», preguntó Bobby con suavidad, arrancando el motor. La camioneta cobró vida con su familiar rugido. La mujer miró por la ventanilla del copiloto las relucientes torres corporativas que parecían burlarse de ambos desde su altura. «A cualquier lugar», dijo. «A cualquier lugar menos allí». Al salir del aparcamiento, Bobby vio su reflejo en el retrovisor. La forma en que se recogía el pelo tras la oreja izquierda era exactamente igual que Lexi solía hacer cuando estaba nerviosa. El mismo gesto delicado que había visto miles de veces durante su infancia en el estrecho apartamento encima de la carpintería de Henderson. Pero eso era imposible. Lexi tenía 19 años cuando el incendio se la llevó. Esta mujer tenía claramente 30 y tantos, era exitosa, sofisticada, todo lo que Lexi nunca tuvo la oportunidad de llegar a ser. Habían pasado 3 años desde el funeral de Marta, y Bobby todavía se encontraba preparando 2 platos para la cena antes de recordar. Su pequeño apartamento en Millbrook se sentía vacío sin su risa resonando por las habitaciones. Timmy, de 7 años, había dejado de preguntar cuando volvía mamá a casa, pero Bobby lo pilló hablando con la foto de Marta cuando pensó que nadie lo escuchaba. La lonchera de madera reposaba en la encimera de la cocina como un altar. Marta la había tallado durante sus últimas semanas en el hospital, con los dedos cada vez más débiles. «Prométeme que seguirás creando cosas hermosas, Bobby», le susurró, poniendo la caja en sus manos. «No dejes que el mundo te haga olvidar quién eres». Pero el mundo tenía otros planes. La carpintería de Henderson cerró 6 meses después de la muerte de Marta. Tras llevarse consigo el sustento de Bobby, los nuevos dueños querían eficiencia moderna, no artesanía. Bobby vio desaparecer 20 años de su trabajo tras la maquinaria de un equipo de demolición. Ahora hacía malabarismos con 3 trabajos a tiempo parcial. Lavaba platos en Murphy's Diner, reponía estantes en el supermercado y hacía pequeños trabajos de carpintería para los vecinos, que pagaban en efectivo y condolencias. Las facturas médicas del tratamiento de Marta seguían llegando mensualmente. Cada sobre era un recordatorio de las promesas que había hecho y las deudas que no podía saldar. La señora Rodríguez, de la casa de al lado, cuidaba de Timmy después de la escuela cuando Bobby trabajaba hasta tarde. Nunca le pedía dinero. Solo le apretaba el hombro y susurraba oraciones en español cuando pensaba que parecía particularmente agotado. «Ese niño necesita que su padre vuelva a sonreír»,
decía, acariciando con suavidad el cabello oscuro de Timmy con sus manos curtidas. Bobby lo intentaba, pero algunos días el esfuerzo se sentía como levantar bloques de cemento. Otros días se sorprendía mirando la lonchera de Marta y preguntándose si sería lo suficientemente fuerte para cumplir las promesas que le había hecho a una mujer moribunda que había creído en él más de lo que él jamás había creído en sí mismo. El desconocido en su camioneta lo guiaba por las tranquilas calles de Millbrook con instrucciones susurradas. A la izquierda aquí, a la derecha en la señal de stop. Aparcar allí. Señaló un pequeño restaurante que Bobby reconoció pero al que nunca había entrado. El Café de Ross, abierto toda la noche, el tipo de lugar donde la gente iba a desaparecer por un rato. El letrero de neón parpadeaba en rosa y azul contra el cielo del atardecer. Se giró hacia él entonces, y Bobby vio algo vulnerable bajo su apariencia pulida. Sé que esto suena loco, dijo, pero ¿te importaría quedarte solo a tomar un café? No puedo estar sola ahora mismo. Su voz tenía el mismo temblor que Bobby escuchó en la suya durante las noches más oscuras después de la muerte de Marta. Se sentaron uno frente al otro en una mesa de la esquina, mientras el vapor salía de la chimenea. Tazas de cerámica. La mujer se había presentado simplemente como Alex, sin mencionar su apellido. Se había quitado la chaqueta del traje, revelando una sencilla blusa blanca que la hacía parecer más joven, más frágil. La fotografía yacía boca abajo sobre la mesa, entre ellos, como un secreto que ninguno de los dos estaba dispuesto a compartir. «Tienes una mirada amable», dijo Alex de repente, envolviendo su taza de café con los dedos para calentarse. Olvidé que la gente podía tener una mirada amable. Bobby estudió su rostro bajo la luz fluorescente del restaurante. El parecido con Lexi era inquietante, pero esta mujer cargaba con un peso que su hermana nunca tuvo. El peso del éxito alcanzado a un precio indeterminado. ¿Qué día tan duro?, preguntó Bobby, aunque la pregunta le pareció inadecuada dado su anterior crisis nerviosa. Alex rió, pero el sonido no tenía humor. «¿Qué vida tan dura?», corrigió. «Acabo de salir de la reunión de la junta directiva más importante de mi carrera. Les dije a personas muy poderosas exactamente lo que pensaba de su propuesta de cerrar 3 plantas de fabricación más». Miró a Bobby, y luego sus ojos verdes escudriñaron su rostro. Cientos de familias a punto de perderlo todo, y lo discutían como si fuera una partida presupuestaria. No podía seguir ahí sentada fingiendo que solo eran negocios. Su voz se quebró en la última palabra, y Bobby sintió un temblor en el pecho, un reconocimiento de un dolor compartido que era más profundo que la compasión. El café se enfrió entre ellos mientras Alex hablaba de salas de juntas corporativas que parecían tumbas y decisiones que afectaron vidas que ella nunca vería. Bobby se encontró hablando de Marta, del último dibujo de Timmy de su familia que incluía un espacio vacío donde solía estar mamá, de los sueños que una vez tuvo de ampliar el taller de carpintería de Henderson para convertirlo en algo hermoso y duradero. Marta creía que podía construir muebles que duraran generaciones, dijo, con el pulgar trazando el borde de su taza. Dijo que mis manos podían crear magia si tan solo confiaba en ellas. Alex se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de interés. ¿Qué clase de magia?, preguntó, y Bobby se dio cuenta de que hacía meses que nadie le preguntaba sobre su oficio con genuina curiosidad. Su conversación se prolongó más allá de la medianoche, zigzagueando entre pérdidas compartidas y sueños olvidados. Alex sabía cosas sorprendentes sobre carpintería. La diferencia entre el cerezo y el arce, la paciencia necesaria para una buena ebanistería. Cuando Bobby mencionó la lonchera en su camioneta, se quedó sin aliento por un instante. ¿Podía verla?, preguntó en voz baja. Regresaron juntos a su camioneta, sus pasos resonando en el estacionamiento vacío. Bobby recuperó la caja con cuidado, con las manos reverentes como siempre al tocar el último regalo de Marta. Los dedos de Alex temblaron cuando la colocó en sus palmas. «Lo talló ella misma», susurró Alex, pasando las yemas de los dedos por los delicados grabados. Durante sus últimas semanas,
Dijo que guardaría una parte de ella conmigo. Los ojos de Alex se llenaron de lágrimas mientras trazaba la inscripción. Sigue creando, mi amor. Cuando se la devolvió, sus dedos se rozaron y Bobby sintió una conexión que no había experimentado desde la muerte de Marta. Pasaron 3 semanas antes de que Bobby volviera a ver a Alex. Apareció en Murphy's Diner durante su turno de viernes por la noche, sentada sola en la mesa de la esquina donde habían hablado por primera vez. El traje caro había desaparecido, reemplazado por vaqueros y un suéter sencillo que la hacía parecer alguien que podría haber conocido en otra vida. «Te traje algo», dijo cuando él se acercó con una cafetera. De su bolso sacó un pequeño cincel de madera, antiguo y perfectamente equilibrado. Perteneció a alguien que conocía y que amaba la carpintería. «Pensé que podrías apreciarlo». Bobby aceptó la herramienta con asombro, sintiendo su peso en la palma de la mano. El mango estaba desgastado por décadas de uso, marcado con la pátina de incontables horas dedicadas a la creación. «Esto es hermoso». Respiró hondo. «¿Estás seguro?» Alex asintió, pero Bobby captó algo complejo en su expresión, una mezcla de dolor y esperanza que reflejaba su propia y complicada relación con el recuerdo de Marta. Su amistad se desarrolló lentamente, cimentada en conversaciones nocturnas y silencios compartidos que resultaban cómodos en lugar de incómodos. Alex empezó a aparecer en momentos inesperados. Cuando el coche de Bobby se averió frente al supermercado, ella pasaba por allí con cables de arranque. Cuando Timmy se cayó en el parque infantil y se raspó la rodilla, Alex apareció con un botiquín de primeros auxilios y manos suaves que calmaron las lágrimas del niño. Nunca explicó estas coincidencias, y Bobby dejó de cuestionarlas. Su presencia se sintió como un gesto de gracia, inesperado e inmerecido, pero desesperadamente necesario. Timmy se encariñó con ella al instante, charlando sobre la escuela, el fútbol y los dibujos que hacía para la lonchera de papá. Alex escuchaba con una atención que iba más allá de la cortesía, haciendo preguntas que demostraban que realmente le importaba el mundo de un niño de 7 años. Bobby se encontró esperando sus encuentros con una intensidad que lo hacía sentir culpable. A veces se sorprendía a sí mismo eligiendo. Se vestía con más cuidado, con la esperanza de encontrarse con Alex en el supermercado o en la biblioteca. La culpa lo carcomía en los momentos de tranquilidad. ¿Estaba traicionando la memoria de Marta al disfrutar de la compañía de otra mujer? Pero cuando Alex se reía de los chistes de Timmy o ayudaba a Bobby a llevar la compra a su camioneta sin que se lo pidiera, la soledad que había sido su compañera constante durante 3 años se disipaba lo suficiente como para dejarlo respirar. Ella nunca habló de su trabajo más allá de esa primera noche, y Bobby nunca presionó para que le contara detalles. Todos en Millbrook merecían sus secretos, especialmente alguien que iluminaba su oscuridad sin pedir nada a cambio. Una noche, mientras Bobby arropaba a Timmy, su hijo le hizo la pregunta que les había estado rondando la cabeza a ambos. «Papá, ¿la señorita Alex va a ser mi nueva mamá?» La inocente pregunta golpeó a Bobby como un puñetazo. Se sentó en el borde de la cama de Timmy, buscando palabras que no mintieran, pero que tampoco destrozaran la esperanza. «La señorita Alex es nuestra amiga», dijo Bobby con cuidado. «Los buenos amigos son preciosos y tenemos suerte de tenerla». Timmy lo consideró con la seriedad de un niño de 7 años. «Creo que a mamá le gustaría la señorita Alex», dijo finalmente. «Ambas tienen lindas manos». A Bobby se le hizo un nudo en la garganta al observarlo. Marta sí que tenía unas manos preciosas, callosas por su trabajo en la floristería, pero suaves y fuertes. Las mismas cualidades que había notado en la forma en que Alex trataba las rodillas raspadas de su hijo y pedía libros prestados de la biblioteca. La crisis llegó un martes por la mañana cuando la escuela de Timmy llamó por una emergencia. Bobby estaba 3 pueblos más allá instalando armarios para un cliente que finalmente había aceptado pagar en efectivo. La batería de su teléfono estaba casi agotada y el pánico le agarraba la garganta mientras intentaba comunicarse con la señora Rodríguez. No hubo respuesta. La escuela no le dio detalles por teléfono.
solo que Timmy necesitaba a alguien inmediatamente. A Bob le temblaban las manos al marcar el único número que había memorizado en las últimas semanas, aunque nunca lo había usado para algo tan importante. Alex, dijo cuando ella contestó, con la voz quebrada. Necesito ayuda. Soy Timmy y no puedo. Ya voy, lo interrumpió. ¿A qué hospital? La seguridad en su voz atravesó su pánico como una cuchilla. Lo supo antes de que terminara de explicar, moviéndose con una eficiencia que denotaba recursos que Bobby no podía imaginar. ¿Qué tal?, dijo. Conduce con cuidado. Lo tengo. Bobby llegó al Hospital General de Millbrook y encontró a Alex en la sala de espera, todavía con lo que parecía ropa de trabajo cara, pero ahora sosteniendo la pequeña mano de Timmy mientras dormía inquieto en la incómoda silla junto a ella. Verlos juntos, a esta mujer, que se había vuelto tan preciada para él, acunando su objeto más preciado, hizo que el pecho de Bobby se encogiera con emociones que no podía nombrar. Apendicitis. Alex dijo en voz baja al verlo. Lo detectaron a tiempo. Va a estar bien. Pero Bobby apenas oyó los detalles médicos. Observaba cómo el pulgar de Alex trazaba suaves círculos en el dorso de la mano de Timmy. El mismo gesto inconsciente que Marta solía hacer. El cirujano dijo 20 minutos para la preparación. Alex continuó. Firmé los formularios necesarios como su contacto de emergencia. Espero que eso haya sido. Gracias, susurró Bobby, con la voz ronca por las lágrimas contenidas. No sé cómo agradecerte. Mientras esperaban a que Timmy despertara de la cirugía, Bobby se encontró mirando a Alex por primera vez en semanas. Llevaba un blazer a medida que probablemente costaba más que su alquiler mensual, combinado con tacones que resonaban con autoridad contra el suelo de linoleum del hospital. Su cabello estaba peinado de una manera que evocaba salones caros, y el reloj en su muñeca reflejaba la luz fluorescente con un lujo inconfundible. Alex, dijo lentamente, ¿quién eres realmente? Había estado enviando mensajes de texto en un teléfono que parecía más avanzado que cualquier otro que Bobby hubiera visto jamás. Pero ahora lo dejó a un lado y lo miró a los ojos. Soy alguien que se preocupa por ti y por Timmy, dijo simplemente. No es suficiente. Bobby quería decir que sí, pero la duda comenzaba a asomar por los límites de su confianza. La eficiencia con la que ella había manejado el hospital, la forma en que el personal parecía delegarle respeto sin cuestionarla, la mención casual de firmar formularios que deberían haber requerido una autorización extensa. Las piezas de un rompecabezas que había estado ignorando comenzaban a formar una imagen que no le gustaba. La recuperación de Timmy fue tranquila, pero la inquietud de Bobby crecía con cada día que pasaba. Alex lo visitaba con frecuencia, trayendo regalos que parecían demasiado caros para una amistad casual, una consola de videojuegos que apareció un día, papeles de inscripción al seguro médico premium que misteriosamente llegaron al buzón de Bobby, reparaciones a su camioneta que él no había autorizado, pero que de alguna manera se habían completado mientras estaba en el trabajo. Cuando él intentaba hablar de estos incidentes con Alex, ella lo desviaba con preguntas sobre la salud de Timmy u observaciones sobre el clima. La generosidad se sentía cada vez más como control, y Bobby comenzó a preguntarse si había sido ingenuo al confiar en alguien, cuyo apellido aún desconocía. La mujer que parecía una respuesta a sus oraciones comenzaba a parecerle una hermosa mentira, y la idea lo aterrorizaba, más que cualquier carta de rechazo o factura médica. La verdad irrumpió en la vida de Bobby un jueves por la tarde cuando Timmy no regresó de la escuela. Bobby esperó 30 minutos después de la hora habitual antes de llamar a la escuela. Su ansiedad aumentaba con cada llamada sin respuesta. Señor Patterson. La voz de la secretaria estaba tensa por la preocupación. Timmy había sido recogido hacía una hora por la mujer de su lista de contactos de emergencia. Tenía la identificación y la autorización correspondientes. A Bobby se le heló la sangre. ¿Qué mujer? La señora Alexandra Whitmore. La secretaria leyó de sus registros. Ella figura como su tutora legal en caso de emergencia. ¿Tú no?
Bobby colgó sin terminar la conversación, con las manos temblorosas al marcar el número de Alex. Fue directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Nada. La mujer a la que le confiaba a su hijo había desaparecido, llevándose consigo todas las suposiciones que Bobby había hecho sobre su relación. Bobby condujo por Millbrook como un poseso, comprobando cada lugar donde había visto a Alex, cada restaurante donde habían compartido café, cada parque donde ella había llevado a Timmy a los columpios. Nada. El motor de su camioneta resoplaba en protesta mientras la exigía al límite, su mente repasando escenarios que se volvían más oscuros con cada minuto que pasaba. Finalmente, desesperado, condujo hasta el único lugar que nunca había pensado mirar. Industrias Whitmore. El edificio que había iniciado toda esta pesadilla brillaba contra el cielo del atardecer. Sus fachadas de cristal reflejaban el miedo de Bob. En el estacionamiento para ejecutivos, vio una figura familiar junto a un coche que probablemente costaba más de lo que Bobby ganaría en 5 años. Alex estaba de espaldas a él, hablando por teléfono con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Llevaba un traje de negocios que la transformaba en alguien a quien Bobby no reconocía. Su postura irradiaba una fuerza y una confianza que nunca antes había visto. ¿Dónde está mi hijo? La voz de Bob resonó en el aparcamiento al cerrar de golpe la puerta de su camioneta. Alex se giró lentamente y Bobby vio la verdad escrita en su rostro antes de que dijera una sola palabra. La mujer que había conocido, vulnerable, amable y misteriosamente servicial, Alex, había sido una farsa. Esta versión se erguía, hablaba con firmeza y autoridad, se comportaba como alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Está a salvo, dijo con voz firme, pero sus ojos llenos de algo que podría haber sido arrepentimiento. Está arriba, en la sala ejecutiva, probablemente terminando la pizza que le pedí. Bobby la miró fijamente, intentando reconciliar a la mujer de la que se había enamorado con aquella refinada desconocida. ¿Quién eres?, susurró. A Alex se le hizo un nudo en la garganta al tragar saliva. Soy Alexandre Whitmore, dijo finalmente. Director ejecutivo de Whitmore Industries, y hace 20 años, era Lexi Patterson, tu hermana pequeña. El estacionamiento pareció inclinarse en torno a Bobby al oír esas palabras. Había enterrado a Lexi hacía 20 años, o creía haberlo hecho. El incendio del apartamento que destruyó todo lo que poseía se llevó a su hermana de 19 años junto con cada fotografía, cada recuerdo, cada prueba de su existencia. Las autoridades encontraron restos, historiales dentales, pruebas suficientes para cerrar el caso y emitir certificados de defunción. Bobby la había llorado durante 2 décadas, cargando con la culpa de su última discusión sobre sus planes universitarios, sobre el novio que desaprobaba, sobre los sueños que había tenido que parecían demasiado grandes para su pequeño mundo. Eso es imposible, dijo. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, pudo ver los rasgos de Lexi y Alexandra. La misma barbilla terca, la misma forma de pararse con una cadera encorvada cuando estaba nerviosa, la misma costumbre inconsciente de recogerse el pelo detrás de la oreja izquierda. El incendio no fue un accidente, dijo Alexandra con voz firme, pero con las manos temblorosas. El hijo de David Whitmore lo provocó durante un negocio de drogas que salió mal. La familia lo ocultó, pero me sacaron de los escombros con quemaduras graves e inhalación de humo. Estuve inconsciente durante 3 semanas. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para el resto de la historia. Cuando desperté, David Whitmore estaba allí. Me dijo que habías muerto en el incendio, que yo era la única sobreviviente. Me ofreció una opción. Que le dijera al mundo que Lexi Patterson murió y se convirtiera en su hija con todas las ventajas que el dinero podía comprar o enfrentar cargos criminales por complicidad en el tráfico de drogas. Bob sintió que las piernas se le doblaban al comprender las implicaciones. ¿Le creíste? Tenía 19 años, estaba solo y aterrorizado. Alexandra dijo que tenía certificados de defunción, recortes de periódico, incluso un programa funerario con tu nombre. Te lloré durante 15 años, Bobby.
Te lloré y construí una vida sobre la base de ese dolor. La revelación de que su hermana había estado viva todos estos años mientras él lloraba su pérdida fue como ahogarse en recuerdos. Bobby se apoyó en su camioneta en busca de apoyo, mientras su mente reescribía 20 años. Años de historia. Cada cumpleaños que había pasado pensando en cómo habría sido Lexi al envejecer. Cada logro que había deseado compartir con ella. Cada momento de soledad que podría haber sido diferente si hubiera sabido que estaba viva. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó. Que estaba viva. La compostura de Alexandra se quebró un poco. 3 años. Justo después de que Marta muriera, contraté investigadores para que investigaran mi vida pasada. Necesitaba saber quién era realmente, más allá de lo que los Whitmore's me habían hecho. Hizo una pausa. Su voz se volvió más suave. Te he estado observando, Bobby, asegurándome de que tú y Timmy estuvieran bien. La autorización de contacto de emergencia, la inscripción al seguro, la reparación de la camioneta. Intentaba ayudar sin interferir. Interferir. La voz de Bobby se elevó con una mezcla de ira y angustia. Me dejaste creer que estabas muerta durante 20 años y llamas a ayudar interferencia. Alexandra se estremeció como si la hubiera golpeado. Intentaba protegerte de esto. Señaló la reluciente torre corporativa que se alzaba sobre ellos. De en lo que me he convertido, de las decisiones que he tomado. Bobby vio que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero su propio dolor era demasiado intenso para compadecerse. ¿Qué decisiones?, preguntó. ¿Ser rico? ¿Tener éxito? ¿O fue elegir abandonar a tu familia? Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una espada, cortando 20 años de amor y 20 minutos de ira con la misma precisión. El rostro de Alexandra palideció, y Bobby se dio cuenta de que había cruzado una línea que tal vez nunca podría superar. Nunca elegí abandonarte, dijo Alexandra en voz baja. Durante 20 años, he vivido a diario con la culpa de haber sobrevivido cuando creía que tú no. Cada decisión empresarial que he tomado, cada dólar que he ganado, cada vida que he intentado mejorar con obras de caridad, todo ha sido una penitencia por estar viva cuando mi hermano no. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto que recordaba tanto a la niña que Bobby recordaba que su ira flaqueó. Cuando supe que estabas viva, ya era la directora ejecutiva de una empresa que heredé de quienes me habían robado la identidad. No podía simplemente evadir responsabilidades que afectan a miles de trabajos, incluido el tuyo. La confusión de Bob debió de reflejarse en su rostro porque Alexandra continuó. La carpintería de Henderson fue cerrada por las subsidiarias de Whitmore Industries. He pasado los últimos 3 años intentando reparar ese daño sin revelar por qué me importaba. La verdad golpeó a Bobby como un puñetazo. Has estado manipulando mi vida entera. Alexandra negó con la cabeza desesperadamente. He estado intentando arreglarlo. Los rechazos laborales, las dificultades económicas, las facturas médicas del tratamiento de Marta. He estado trabajando entre bastidores para crear oportunidades, para despejar obstáculos. Bobby se sintió mal al comprender las implicaciones. Así que nada de lo que he logrado ha sido real. Cada trabajo al que he solicitado, cada esfuerzo que he hecho para reconstruir mi vida, todo ha sido gracias a tu caridad corporativa. La palabra caridad salió como una maldición. Y Bobby vio a Alexandra maldita. Yo no lo veo así, dijo, lo veo como una familia que cuida de la familia. ¿Familia? Bobby rió con amargura. La familia no. Mentir durante 3 años. La familia no juega con la vida de nadie. Se giró hacia su camioneta, incapaz de mirarla más. La familia no te deja llorarlos cuando están sentados en salas de juntas decidiendo tu destino. Bobby, por favor. Alexandra intentó tomarlo del brazo, pero Bobby se apartó. ¿Dónde está mi hijo?, exigió. Me lo llevo a casa. El rostro de Alexandra se arrugó, pero mantuvo la compostura. Piso 32, sala ejecutiva. La recepcionista te indicará dónde está. Hizo una pausa,
con la voz ligeramente quebrada. Ha estado preguntando por ti. Le dije que vendrías. Bobby asintió brevemente y se dirigió a la entrada del edificio, con el corazón latiéndole con fuerza. Detrás de él, oyó a Alexandra llamarlo una vez más, pero no se giró. No podía. La mujer que había devuelto la luz a su vida se había construido sobre cimientos de mentiras, y Bobby no sabía cómo reconciliar la ternura que sentía por Alex con la traición que sentía por Alexandra. Solo sabía que necesitaba abrazar a su hijo y descubrir cómo explicarle que a veces quienes te salvan son los mismos que te destrozan. El ascenso en ascensor al piso 30 fue como ascender a otro mundo. Uno de suelos de mármol, óleos y muebles que costaban más que los ingresos anuales de Bobby. Timmy estaba exactamente donde Alexandra había dicho que estaría, acurrucado en un sillón de cuero que empequeñecía su pequeño cuerpo, viendo dibujos animados en una pantalla de televisión más grande que la pared de la sala de Bobby. «Papá». Timmy se lanzó a los brazos de Bobby con el entusiasmo de un niño de 7 años. «La señorita Alex dijo que vendrías. Pidió pizza con queso extra. Y hay una sala entera solo para juegos. Y la recepcionista me dio jugo en un vaso de cristal». Bobby abrazó a su hijo con fuerza, respirando el aroma familiar de la infancia, el champú de manzana y la persistente dulzura de la salsa de pizza. «¿Estás listo para ir a casa, amigo?», preguntó Bobby. Timmy se apartó para estudiar el rostro de su padre con la sabiduría intuitiva que a veces poseen los niños. «¿Estás enfadado con la señorita Alex?», preguntó en voz baja. «Es complicado», dijo Bobby, la respuesta más sincera que pudo dar. Condujeron a casa en relativo silencio, Timmy charlando de vez en cuando sobre las maravillas que había visto en la torre corporativa, mientras la mente de Bobby repasaba 20 años de historia revisada. Cada recuerdo de Lexi ahora tenía que reconciliarse con la mujer en la que se había convertido. La niña que había soñado con la universidad y la aventura lo había logrado, pero a un precio que ninguno de los dos podría haber imaginado. Bobby se encontró lamentando dos pérdidas diferentes. La hermana que creía muerta y la mujer de la que se había enamorado y que nunca existió realmente. Para cuando llegaron a su apartamento, Bobby se sintió vacío, tallado por revelaciones que cambiaron todo lo que creía sobre su pasado y su presente. Metió a Timmy en la cama con especial cuidado, sabiendo que algunos tipos de seguridad eran más frágiles que otros. Esa noche, Bobby se sentó a la mesa de su cocina con la lonchera de Marta frente a él, intentando dar sentido a sentimientos demasiado complejos para la simple ira o el simple perdón. La tarjeta de visita de Alexandra estaba junto a la caja, un papel grueso y caro con letras en relieve que hablaban de un mundo en el que Bobby nunca imaginó entrar. Ella se la había metido en el bolsillo de su chaqueta en algún momento durante su enfrentamiento, aunque él no recordaba que lo hubiera hecho. En el reverso, había escrito un número de teléfono a mano que él reconoció de tarjetas de cumpleaños y listas de la compra de hacía 20 años. «Llámame cuando estés listo para escuchar toda la verdad», decía la nota. «Te lo debo mucho, Lexi». El apodo familiar escrito con una caligrafía familiar hizo que el pecho de Bobby se oprimiera con un dolor que no tenía nada que ver con la traición y todo que ver con el amor que había sobrevivido a pesar de las circunstancias imposibles. Pasaron los días sin contacto. Bobby volvió a su rutina de trabajos esporádicos y noches turnos, pero lo normal ahora se sentía performativo. La señora Rodríguez preguntó por esa amable señora que había estado ayudando a Timmy, y Bobby se esforzó por explicar una ausencia que no podía definir. Timmy preguntó cuándo volvería la señorita Alex, y el corazón de Bobby se rompía un poco más cada vez que esquivaba la pregunta. En el trabajo, Bobby se preguntaba sobre cada decisión corporativa que había afectado su vida. ¿La influencia de Alexandra lo había influenciado más de lo que creía? La paranoia era agotadora, pero también lo era la soledad que había regresado como un peso familiar sobre sus hombros. Se había acostumbrado a tener a alguien con quien compartir las pequeñas victorias y las luchas diarias de la monoparentalidad. Sin Alex, sin Alexandra, el silencio en su apartamento se sentía más fuerte que en meses.
El punto de quiebre de Barbie llegó durante un turno de noche en Murphy's Diner cuando un cliente dejó un ejemplar del Millbrook Gazette con la fotografía de Alexandra en la portada. El titular decía: el director ejecutivo de Whitmore Industries anuncia una importante reestructuración. Cientos de empleos locales salvados. Bobby leyó el artículo 2 veces. Su café se enfriaba a medida que asimilaba los detalles. Alexandra había convencido a la junta directiva de revertir su decisión sobre el cierre de plantas, utilizando fondos personales para subsidiar operaciones que no eran rentables de inmediato, pero que satisfacían las necesidades de la comunidad. El artículo mencionaba su compromiso con prácticas comerciales éticas que priorizan el bienestar humano sobre las ganancias a corto plazo. Bobby miró la fotografía. Alexandra en plena forma corporativa, de pie ante un podio con la confianza que da ejercer un poder real. Pero sus ojos reflejaban algo que Bobby reconocía ahora: el peso de las decisiones que afectaban vidas más allá de la suya. El artículo cambió algo fundamental en la comprensión de Bobby sobre lo que había sucedido entre ellos. Alexandra no solo había estado jugando con su vida. Había estado lidiando con la complejidad moral que conlleva el poder heredado y la culpa heredada. Bobby comenzó a ver su relación no como una manipulación, sino como dos personas que intentaban sanar heridas de hace 20 años mientras lidiaban con responsabilidades actuales que ninguno había pedido. Eso no. Disculpen el engaño, pero lo hizo más humano, más perdonable, más parecido a algo que su hermana podría haber hecho si se hubiera enfrentado a decisiones imposibles y recursos ilimitados. Bobby dobló el periódico con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta junto a la tarjeta de visita de Alexandre, que aún conservaba pero no había usado. La crisis que los volvió a unir llegó sin previo aviso un sábado por la mañana, cuando Bobby le enseñaba a Timmy a lijar un trozo de madera en el pequeño balcón de su apartamento. Su teléfono sonó con un número que no reconoció, pero la voz le sonó. La asistente de Alexandra, con el pánico impregnado en su tono profesional. Señor Patterson, la señora Whitmore me pidió que la llamara si le pasaba algo. Ha tenido un accidente. Las manos de Bobby se entumecieron alrededor del teléfono. ¿Qué tipo de accidente? Accidente de coche en la autopista 27. Está en el Hospital General Millbrook, consciente, pero la voz de la asistente se quebró un poco. Sigue preguntando por el hermano del ex. Creo que se refiere a ti. Bobby ya estaba buscando su chaqueta, pensando a toda velocidad en detalles logísticos. Timmy, tenemos que irnos. Llamó a su hijo. La señorita Alex nos necesita. Las palabras salieron antes de que Bobby pudiera analizarlas, pero le parecieron correctas, de una forma que lo sorprendió. Encontraron a Alexandra en una habitación privada que hablaba de seguros caros y beneficios corporativos, con el brazo izquierdo enyesado y un vendaje cubriendo los puntos de sutura a lo largo de la línea del cabello. Parecía más pequeña en la cama del hospital, más parecida a la mujer vulnerable de la que Bobby se había enamorado que a la directora ejecutiva que se había revelado en el estacionamiento. Vinieron, dijo al verlos. Su voz, con medicación y alivio. Timmy corrió a su lado de inmediato, con cuidado de no tocarle las heridas. Señorita Alex, papá dijo que nos necesitaba, así que vinimos rapidísimo. Los ojos de Alexandra se llenaron de lágrimas al mirar a Bobby por encima de la cabeza de Timmy. Le dije a mi asistente que te llamara si pasaba algo porque... Hizo una pausa, buscando las palabras. Porque eres la única familia real que me queda. La simple honestidad de la declaración atravesó semanas de ira y confusión, dejando a Bobby con la cruda realidad de que, independientemente de lo que hubiera pasado entre ellos, el amor era real. Los médicos dicen que te pondrás bien, dijo Bobby, acercándose con cuidado a la cama. Alexandra asintió, pero sus ojos no se apartaron de su rostro. Bobby, necesito contarte algo sobre el accidente. Su voz tenía una carga que le hizo encoger el estómago a Bobby. No fue casualidad. Alguien atacó mi coche por el anuncio de la reestructuración. Porque prioricé a las personas sobre las ganancias. Bobby sintió un escalofrío. ¿Atacó cómo? Cortaron las líneas de freno,
dijo Alexandra en voz baja, consciente de la presencia de Timmy. La seguridad corporativa encontró pruebas en el aparcamiento. Alguien quería enviar un mensaje sobre mis decisiones empresariales. Bobby la miró fijamente, comprendiendo. Estás en peligro porque salvaste esos trabajos. La sonrisa de Alexandra no contenía humor. Resulta que la ética es cara en más de un sentido. Bobby se encontró buscando su mano sana antes de poder contenerse. ¿Y ahora qué pasa? Ahora tengo que decidir si soy lo suficientemente valiente para seguir luchando, dijo Alexandra, entrelazando los dedos con los de Bob. O si debería retirarme y desaparecer antes de que alguien salga lastimado. Bobby miró sus manos unidas, la suya callosa por años de trabajo manual, la de ella suave a pesar de la aguja intravenosa pegada a su muñeca. Alguien. Ya salió lastimado, dijo en voz baja. Saliste lastimada. A Alexandra se le cortó la respiración al percibir la ternura en su voz. Me refería a alguien que importa, susurró. Tú importas, dijo Bobby, sorprendiéndolo por la seguridad de sus palabras. Siempre has importado. Incluso cuando estaba enojada, incluso cuando me sentía traicionada, importas. Se quedaron en silencio un momento, con el peso de 20 años y 3 semanas, y un accidente de coche, asentándose entre ellos como un puente. Ninguno esperaba volver a cruzarlo. Timmy, que había estado inusualmente callado. Durante la conversación de adultos, de repente miró a Alexandra con la franqueza de una niña de 7 años. Señorita Alex, ¿de verdad es la hermana de papá? Alexandra miró a Bobby, quien asintió. Ligeramente. Sí, cariño, lo soy. Timmy procesó esta información con la adaptabilidad de la infancia. Así que eso te convierte en mi tía. Si quisieras, dijo Alexandra con cuidado. Timmy se animó al instante. Siempre quise una tía. ¿Puedes enseñarme a ser rico? Bobby y Alexandra rieron a pesar suyo, y el sonido se sintió como algo sanador en la estéril habitación del hospital. Puedo enseñarte sobre la responsabilidad, dijo Alexandra. Ser rico es menos divertido de lo que la gente cree. Timmy lo consideró seriamente. ¿Puedes enseñarle a papá también? Se preocupa mucho por el dinero. De la boca de los niños, pensó Bobby, sintiéndose expuesto por la inocente observación de su hijo. Durante los días siguientes, mientras Alexandra se recuperaba y Bobby procesaba las nuevas revelaciones sobre las amenazas corporativas y las obligaciones familiares, comenzaron a tener las conversaciones que deberían haber tenido 3 semanas antes. Alexandra le explicó el alcance total de su crisis de identidad, cómo convertirse en Alexandra Whitmore había requerido enterrar a Lexi Patterson tan completamente que a veces olvidaba quién era la persona real. Te extrañé todos los días durante 20 años. Se lo contó a Bobby durante una de sus charlas nocturnas en la habitación del hospital. Pero también me convertí en alguien que quizás no reconozcas, alguien que no estoy segura de si me gusta. Bobby se encontró compartiendo sus propias luchas con la identidad. Como convertirse en padre soltero le había obligado a enterrar al joven que soñaba con expandir la carpintería de Henderson y convertirla en un legado artístico. Marta creía en esa persona. Él dijo, a veces pienso que se casó con el potencial más que con la realidad. Las amenazas contra Alexandra se intensificaron, obligándola a aceptar la seguridad corporativa que transformó su vida en algo parecido a una custodia protectora. Bobby se vio arrastrado a un mundo de verificaciones de antecedentes y sesiones informativas de seguridad. Su apartamento fue examinado en busca de vulnerabilidades que nunca había considerado. Esto es una locura, le dijo a Alexandra durante una de sus visitas supervisadas. La gente no debería tener que vivir así. La sonrisa de Alexandra sonaba cansada. Bienvenidos al precio del poder. Cada decisión que tomo afecta a miles de personas, y algunas de ellas tienen opiniones muy firmes sobre mis decisiones. Bobby miró a los guardias de seguridad apostados discretamente alrededor de la habitación del hospital. ¿Vale la pena?, preguntó. El poder, la responsabilidad, todo.
Alexandra guardó silencio un largo rato. Lo vale si puedo usarlo para proteger a la gente que quiero, dijo finalmente. Lo vale si puedo honrar la memoria del ex siendo mejor que el sistema que creó a Alexandra. La resolución no llegó con grandes gestos, sino con decisiones discretas tomadas en habitaciones de hospital y cocinas de apartamentos. Alexandra decidió mantener su puesto como directora ejecutiva, pero reestructurar su vida personal para incluir a la familia que había redescubierto. Bobby decidió confiar en la mujer en la que se había convertido su hermana. Mientras lamentaban la relación que habían perdido, comenzaron a construir algo nuevo. No la simple amistad que Bobby había apreciado como Alex, ni el vínculo fraternal sencillo que compartieron de niños, pero algo más complejo y honesto. No sé cómo ser tu hermana, tu amiga y tu responsabilidad a la vez, admitió Alexandra durante una de sus conversaciones. Tal vez no tengamos que resolverlo todo de inmediato, respondió Bobby. Tal vez simplemente vayamos día a día. 6 meses después, Bobby estaba en el taller que Alexandra le había ayudado a alquilar en el centro de Millbrook, enseñándole a Timmy la diferencia entre la madera de cerezo y la de arce, mientras Alexandra revisaba informes comerciales en una mesa que Bobby había construido específicamente para sus visitas. El taller no era una obra de caridad. Bobby pagaba el alquiler de mercado con el dinero obtenido de piezas encargadas y consultoría corporativa sobre procesos de fabricación sostenibles. Alexandra había ayudado a crear las oportunidades, pero la habilidad y la dedicación de Bobby estaban construyendo la reputación. Henderson Patterson Woodworks se leía en el letrero exterior, honrando tanto su legado profesional como su apellido. La separación había sido idea de Timmy, sugerida durante una de sus cenas familiares que se había convertido en una tradición semanal. Alexandra había mantenido su apartamento corporativo en la ciudad, pero compró una pequeña casa a 2 cuadras del edificio de apartamentos de Bobby. Nunca se atrevió a meterse en su rutina diaria, pero su presencia se había convertido en una constante cómoda, alguien a quien llamar cuando Timmy tenía un evento escolar y Bobby estaba trabajando, alguien con quien compartir las pequeñas victorias y las frustraciones cotidianas de reconstruir una vida. Nunca definieron formalmente su relación, nunca se declararon nada más que una familia que volvía a ser amigos. Pero la señora Rodríguez había empezado a poner 4 cubiertos para la cena cuando los invitaba. Y los dibujos de Timmy ahora incluían a una mujer alta y rubia de pie junto a papá y a él, generalmente tomados de la mano en una fila de figuras de palitos que parecían notablemente contentas. La lonchera de madera seguía ocupando su lugar de honor en la encimera de la cocina de Bobby, pero ahora estaba acompañada por una nueva creación, un joyero que Alexandra le había encargado a Bobby para el anillo de compromiso y la alianza de Marta. Debería formar parte de esto, había dicho Alexandra cuando sugirió el proyecto. Nos reunió de nuevo en un bar y había tallado la caja con la misma madera de cerezo que Marta había usado para la lonchera, creando un par que hablaba de continuidad en lugar de reemplazo. Dentro del joyero, junto con los anillos de Marta, Bobby guardaba la tarjeta de visita original que Alexandra le había dado, desgastada por el uso, pero nunca desechada. Había aprendido que algunas promesas valían la pena cumplir, incluso cuando las circunstancias que las crearon cambiaron hasta quedar irreconocibles. En las tranquilas mañanas de domingo, cuando Timmy dormía hasta tarde y Alexandra llevaba café y periódicos a la mesa de la cocina de Bobby, a veces hablaban del camino que no habían tomado, de cómo podrían haber sido sus vidas si el incendio nunca hubiera ocurrido. Si 20 años de separación no los hubieran convertido en personas diferentes con necesidades diferentes. Pero esas conversaciones siempre terminaban de la misma manera, con uno de ellos comentando que las personas en las que se habían convertido tal vez nunca se habrían encontrado sin el viaje que habían emprendido. No estoy segura de que Lexi, de 19 años, hubiera sabido amar a Timmy como Alexandra, decía recientemente. Y no estoy seguro de que Bobby, de 25 años, hubiera apreciado la fuerza de su hermana como Bobby, de 40. Respondió. La última página de su historia quedó sin escribir, llena de posibilidades que no necesitaban definición para tener sentido.
Bobby continuó fabricando muebles que durarían generaciones, ahora con la estabilidad financiera para elegir proyectos basándose en el mérito artístico en lugar de la desesperación. Alexandra continuó ejerciendo el poder corporativo con una base ética, que honraba tanto sus recursos heredados como sus valores auténticos. Timmy siguió creciendo hasta convertirse en un niño que comprendía que las familias podían ser complicadas y aún así estar llenas de amor, que a veces las mejores personas eran las que habían aprendido a reencontrarse después de perderse. Y en el taller que se había convertido en el corazón de su familia reconstruida, 3 personas que habían aprendido que el amor se trataba menos de perfección y más de persistencia continuaron la labor de crear cosas hermosas juntos. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque lo eligieron, día a día, con manos que habían aprendido a confiar de nuevo y corazones que habían descubierto que algunas magias merecían la pena esperar 20 años para descubrirse.